Y bueno, yo creo que más que por qué no colocar aspirina todas, yo creo que la evidencia es contundente de que por qué sí debemos hacerlo, ¿no? Y luego, pues por supuesto, de ver hasta dónde puede llegar este flagelo de complicación con esta extraordinaria charla de la doctora María Fernanda Escobar, que le acabo de decir aquí en privado que ella siempre comienza diciendo de que bueno que me pusieron de última y yo creo que la ventaja es para todos nosotros que ella siempre cierre los simposios. Si no, la gente se saldría de verdad del auditorio y no nos escucharía el resto, ¿no? Pero luego de ver hasta dónde llega este asunto, yo creo que el que aquí no se conmovió viendo a esa mujer convulsionando allí durante esos 15 segundos, que a mí me parecieron eternos, estoy seguro que ustedes también, yo creo que la respuesta es que todo, absolutamente todo lo que podamos hacer, llámese aspirina o cualquier otra línea de investigación que podamos indagar, si pudiéramos reducir que eso ocurra en una sola de las pacientes que nos acuden a nuestras unidades de atención, yo creo que el trabajo estaría hecho, Ramiro, definitivamente. Creo que la evidencia es contundente, creo que traté de transmitir ese mensaje de manera lo más clara y lo más efectiva posible. Creo que la recomendación es absoluta y más allá de los eventos de hipersensibilidad, creo que la aspirina debe ser aplicable a toda la población obstétrica consultante con el único bemol de que en definitiva tiene que ser de manera lo más precoz posible. El estudio NICE abre una ventana interesante de alternativas para embarazos que empiezan su control de forma más tardía, humildemente y sustentado en la evidencia que uno va viendo de forma estrictamente observacional, sin pretender llegar a estos estudios impresionantes que nos abordan con tanta evidencia clínica. Pienso que 28 semanas es un límite alto verdaderamente para lo que la fisiopatología del evento establece, pero creo que definitivamente el asunto va también en condición de prevenir escenarios más allá ya de la condición de preeclampsia grave de instalación lejos del término. O sea, creo que la aspirina en definitiva tiene impacto sobre otras esferas, tiene impacto sobre otros escenarios desde el punto de vista de la disfunción endotelial y estoy seguro que por eso estos investigadores hacen una propuesta de unidad gestacional tan larga. Creo que la recomendación que sí debemos quedarnos es que la aspirina contra más temprano mejor, que la dosis está clara, que el tiempo de efecto está bien establecido y que contra antes iniciemos la profilaxis a toda paciente que identifiquemos, inclusive con riesgo epidemiológico, como dice el Colegio Americano de Tetraginecólogos, posiblemente podamos estar impactando en prevenir estas terribles complicaciones que acabamos de ver en esta última y extraordinaria ponencia. Perfecto. La segunda pregunta, ¿Yo puedo decir algo? claro, por supuesto. Mira, lo que pasa normalmente en el mundo es que dependiendo de cuál sea mi criterio, ¿cierto? Soy más laxa o soy menos laxa. Eso en tromboprofilaxia es el típico caso. El chest pues más o menos no se lo pone a nadie y el Reino Unido se lo pone a todo el mundo. Y ahí viene una discusión muy grande que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está tomando en este momento y es esas recomendaciones selectivas cuando el problema es que estamos en un pico de mortalidad materna que cuando usted ajusta por los eventos de COVID sigue siendo demasiado alto. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Cierto? ¿Dónde está usted? Yo vivo en una zona del Pacífico colombiano en donde tenemos una más o menos el 80, hasta el 80% de la población tiene población afro, hipertensa, diabética, bla, bla, bla. Si yo me pongo ultra selectiva, pues, pues a lo mejor no lo va a poner a todo el mundo, ¿cierto? A lo mejor no. Pero si usted mira eso en el contexto local y por eso toda política debe ser adaptada a nuestro contexto, es muy importante la historia natural de la enfermedad y su presencia aquí para que usted también se llene de motivos. Es un medicamento muy barato, costo efectivo, de bajo riesgo. El que quiera decir pues que hay eventos de aspirina loja y los he publicado, hay un riesgo establecido. Pero entonces, ¿de qué están muriendo las señoras? ¿Del evento del riesgo de sangrado o de eclampsia? Y usted las ve que las que se mueren llegan sin el medicamento, llegan con unas dosis subóptimas, 100 miligramos, por favor, sáquenselo de la cabeza, eso no sirve por debajo de 100 miligramos, no sirve, hay que darle, nosotros tenemos tabletas de 81 y tenemos tabletas de 100 y tenemos tabletas de 150, como quiera, dele 1,5, 2, dele lo que quiera, pero dele más de 150 miligramos de aspirina. Yo creo que eso es como el mensaje, porque al contrario, mirarlo como tengo que usar la guía y entonces termino poniéndoselo a 3 y me va a convulsionar la que tenía un riesgo que yo subestimé. Ya, me callo. El doctor Carlos Lugo. No, yo pienso que una manera de resumir es que no tengamos
el celular en la mano buscando el riesgo, no hagamos la ecografía, identifiquemos que esa paciente tiene una comorbilidad, identifiquemos que esa paciente puede hacernos una preeclampsia y coloquemos aspirina por encima de 81 miligramos, por encima de 100 miligramos. Nosotros en Venezuela no tenemos presentación de 150, utilizamos 162 y no hay ningún inconveniente. Al final, el riesgo-beneficio, el beneficio, perdón, supera el riesgo y básicamente teniendo presente que es una de las principales causas de mortalidad materna, hay inequívoca razón para no usarla, ¿no? Pequeña anécdota. La semana pasada tuve con los residentes de posgrado, hablamos de trastorno hipertensivo. Y después, pues cuando tú terminas una conferencia, tú terminas una clase, tienes los conocimientos más frescos. Y nos fuimos a la consulta. Bueno, ese día 18 pacientes que se vieron, 15 salieron con aspirina, ellos mismos iniciando aspirina. Y me veían y me decían, ¿esa también aspirina, ¿verdad, doctor? Y yo, sí, aspirina también. Entonces, solamente identificando factores de riesgo. El equipo ese día de ultrasonido no se prendió. El aire no servía, porque nosotros también tenemos nuestras deficiencias. El aire no servía, el equipo no se prendió. Igualito se identificó la población, se colocó aspirina y estamos buscando la manera de disminuir mortalidad materna en trastorno hipertensivo. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente por eso el matemático de Nicolaides, David Wright, establece cómo ellos utilizan la aspirina en los teoremas de Bayes, pero tenemos que entender que nuestra población es distinta a la población europea. Sin embargo, la población de Nicolaides en el King College es población negra. Entonces, pero como muy bien demostraste los software, necesitamos los software para Latinoamérica. Paso a la última pregunta antes que nos tomemos algo sumamente rápido porque después viene el otro bloque. Los felicito, ha estado buenísimo la participación. Expectancia, este es un dilema y aquí lo vamos a hacer país por país. Tenemos la oportunidad que tenemos la doctora Miguelina de República Dominicana, los muchachos de Venezuela y la doctora de Colombia. ¿Hacemos o no hacemos expectancia? Miren, si yo le creo a Paulino, le diría que no, ¿cierto? Si le creo a Paulino, digo no, porque la evidencia demostró que no se puede hacer. Nosotros tenemos 2 proyectos grandes por publicar en este momento. Nosotros hicimos un estudio, estamos empezando a utilizar marcadores angiogénicos y antiangiogénicos para el diagnóstico de preeclampsia y para el manejo de las pacientes en preeclampsia. Utilizamos estas monitorías como con bioreactancia y tenemos una unidad de alta dependencia que es una unidad de cuidado intensivo obstétrico. ¿Qué es una unidad de cuidado intensivo obstétrico? Mira, es un parche de gente que se especializa en cuidar embarazadas graves. Y esa especialización es humanización, es educación y sobre todo es disciplina. Entonces, en ese parche, lo que nosotros hacemos es que nos adherimos muchísimo a un cuidado que se hace cada 2 horas o cada hora y bajo esas condiciones a pacientes en donde ese va a ser su único hijo y la única oportunidad de su vida, pero que además logramos estabilizar porque nos vemos muy juiciosos en ese cuidado, lo podemos hacer. Entonces, cuando yo hablaba con Paulino, le decía así, Paulino, bajo las condiciones en que se hicieron esos estudios, en donde además la gente no tiene la oportunidad de ingresar a estas pacientes a otras partes, claro, en Estados Unidos hacen expectancia, en otras partes hacen expectancia, pero es eso. Lo que yo creo, y por eso me puse a estudiar innovación, es que nosotros sí tenemos, o sea, los latinos somos basalmente innovadores, sí podemos hacer unidades innovadoras de cuidado materno para ofrecer bien seleccionado, basado en la evidencia y a través de ese cuidado las condiciones de expectancia. Expectancia estamos hablando que completamos el tiempo de los inductores y le damos la oportunidad de continuar el embarazo, porque entre 28 y 32, que es como el mayor peso que ellos tienen allá en el estudio, pues la evidencia dice que en la América Latina no debería hacerse. Por eso yo sí creo que sí, y creo que nuestra meta es buscar esa excelencia que otros tienen, no quedarnos en el escenario de que no lo puedo hacer porque no tengo, porque sí. Creo que, y lo otro es, me vuelvo a lo que han dicho ellos, la clínica, en mi país dice la clínica por encima de los partidos políticos. Miguelina. Pues la expectancia siempre va a depender, como dice la doctora Escobar, de qué tan juicioso sea el clínico que tiene esa paciente en su mano. La expectancia se puede hacer siempre que tenga un facultativo, que si no es un intensivista obstétrico, que sería lo ideal, por ejemplo en Santiago habemos 3,
los únicos 3 del país, estamos los 3 en Santiago, yo soy la única que está en el sistema público de salud, pero tiene que estar dispuesto el personal de salud que trabaja con ella a estar pendiente realmente, porque no es yo pasé hoy y mañana voy a ver si sigue viva. Esa es una persona que es valiosa, que probablemente tenga otros hijos y que si no tiene hijos es un embarazo de alto valor obstétrico porque va a ser su único bebé. Entonces le tenemos que dar el beneficio de toda nuestra experiencia y de todo nuestro cuidado, involucrando no solo nuestro conocimiento, sino el de todo el personal que toca a esa paciente. El personal de enfermería, el personal de camillería, porque hay que humanizar nuestras terapias críticas, no solo las polivalentes, las obstétricas. Esa es una madre que está asustada, que ya tiene un embarazo de alto riesgo, que tiene factores para hacer una complicación, que usted le está monitorizando, que quiere saber lo que le pasa y que usted no le habla. Y que usted le toma la presión cada 15 minutos y ella le va a preguntar, ¿y cómo estoy? ¿Y qué me pasa? Y estoy bien, doctora, me duele la cabeza, me duele la espalda. Dejemos de ver las pacientes como un problema, son un ser humano que necesita atención médica y que probablemente lo que más necesite de usted, además de su conocimiento médico, es su humanidad. Y en la conducta expectante va a llegar tan largo como usted esté pendiente de ella y de cualquier factor de riesgo que cambie, pero para eso usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar realmente ahí para que usted sepa que si en una hora ella hizo fotofobia o hizo epigastralgia, ya no puede continuar, pero es estando realmente con ella. Porque ese bebé va a recibir todo el beneficio que sea posible de estar con su mamá hasta que sea seguro. Y eso es algo en lo que yo siempre voy a insistir, es hasta que sea seguro. Si ese bebé hizo desaceleración, ya no debe estar con su mamá, aunque ella no esté peor. Si esa mamá ya hizo algún dato, así sea movilización de la creatinina, así sea disminución del volumen urinario, menos de 0.5, entonces usted debe comenzar a pensar en que ya ese embarazo no debe continuar. Pero estar. La terapia intensiva es enzimática y eso no va a cambiar. Gracias. Y la pregunta de Venezuela, bien puntual, solamente por factor tiempo. Sí, no, ¿Sí o no? puntualmente, es que sí. Yo voy a ser puntual. Bien. Porque tengo 2 vigilantes allá, me están matando. Yo considero que la expectancia depende de muchos factores. Recordemos que en expectancia deterioramos mamá para darle posibilidades a bebé. Entonces, ¿dónde estoy? Tengo una unidad de alta dependencia, como lo dice la doctora Escobar, perfecto, hagamos expectancia. Tengo todo el personal para que esté encima de la paciente para poder, con todos los parámetros, saber hasta dónde llegar, hagamos expectancia. Pero si no tenemos verdaderamente eso y mucho más, la expectancia verdaderamente está muy reducida y en Venezuela podemos conseguir ambos extremos. Entonces, la expectancia hay que ponerle mucho el ojo. No podemos decir no tajante, ni podemos decir sí tajante. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para todo el grupo precisamente de los profesores. Creo que el mensaje sumamente claro. Daniel, para concluir. Sí, yo creo que si tuviéramos que objetivamente tratar de establecer esto, yo haría 4 preguntas fundamentales. Expectancia en preeclampsia. Primer punto, estamos hablando de expectancia en preeclampsia grave, porque si no, no estuviéramos hablando de la necesidad de preeclampsia. El resto se cae de lógico. ¿A quién? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Y por cuánto tiempo? Y eso puede ser un concepto trillado, pero eso implica una individualización de la paciente. ¿A quién? A la paciente con preeclampsia grave lejos del término. Y para yo establecer a quién, tengo que saber cuáles son mis curvas de morbimortalidad desde el punto de vista neonatal. En mi país, el punto de corte son 32 semanas y 1.500 gramos de peso. Si yo tengo 32 semanas y 1.500 gramos, no contemplo expectancia. Por lo menos no en mi centro de atención y es lo que promovemos de manera fehaciente. Si vamos a evidencia clínica, MEXPRE, lo comentaba María Fernanda, muy bien ahorita, te dice que no tiene que haber expectancia porque en preeclampsia grave lejos del término, hacer expectancia por más de 7 días aumenta exponencialmente los riesgos de compensación materna sin un impacto adecuado desde el punto de vista neonatal. Y eso hay que verlo con pinzas. Porque si ese impacto neonatal implica corticosteroides y neuroprotección, tanto materna como fetal, porque el sulfato de magnesio me da esa particularidad, posiblemente ese neonato de 28 semanas yo le puedo estar evitando una hemorragia intraventricular o una leucomalacia periventricular y finalmente una parálisis cerebral infantil, y más aún si ese es el escenario donde ese es el único hijo. ¿Dónde lo voy a hacer? Tiene que ser, en mi país no hay unidades de alta dependencia obstétrica, nos tenemos que manejar con UCI polivalente. Muchos de los intensivistas polivalentes no manejan de manera
tan contundente como puede ser un intensivista obstétrico el concepto de la paciente gestante, y finalmente por cuánto tiempo. Y con esto concluyo para no extenderme más. ¿Por cuánto tiempo? Para cumplir corticosteroides y sulfato de magnesio. Absolutamente más nada. El que considere que va a ser una expectancia, una preeclampsia grave, lejos del término, cuyos criterios de expectancia están tremendamente bien establecidos y claros, por más de 14 días, evidentemente esa paciente se va a descompensar. Porque esa es la historia natural de la preeclampsia grave en nuestra población. No hemos logrado hacer, salvo casos estrictamente observacionales, preeclampsias más prolongadas de esa condición. Y se duplican los riesgos maternos sin un impacto potencial, porque yo resolver ese embarazo de 30 o de 32 solamente es con la finalidad de cumplir corticosteroides y neuroprotección. Entonces, en definitiva, si cumplimos esos 4 criterios, posiblemente seamos altamente efectivos en seleccionar muy bien a qué pacientes sí le vamos a ofrecer y a qué paciente es preferible hacer una expectancia mucho más corta, resolver anticipadamente y posiblemente intentar en lo posible prevenir engrosar esa cifra de mortalidad. Gracias a todos.